Artículo de opinión. El poder de la imaginación. Cuando utilizamos el poder de la imaginación creativa, escapamos al control del poder siniestro y de los parásitos mentales o arcontes. La agenda del nuevo orden mundial se rige bajo los principios del miedo y de la esclavitud, pero podemos escapar utilizando la imaginación. Comenzamos. Cuando yo era un niño, tenía una imaginación desbordante, pero todo el mundo me decía que estaba mal, que tenía muchos pájaros en la cabeza, que tenía que poner los pies en tierra y hacerme un hombre de provecho. ¡Qué equivocados estaban! Lo correcto es enseñar a controlar y utilizar ese don divino tan benéfico y provechoso. Lamentablemente, casi todos los sistemas educativos reprimen la imaginación y desarrollan la memoria para convertirnos en robots, porque al poder no le interesa que seamos imaginativos, para poder controlarnos mejor, porque la imaginación es muy poderosa. El valor de una imaginación fértil es la fuente de todo pensamiento creativo, y mucho más importante que el conocimiento. Es una de las principales razones por la que la mayoría de las personas no tienen éxito, porque no han aprendido a usar la imaginación. El poder de la imaginación humana es equivalente a una manguera de fuego en las manos de un niño de 4 años. Para manejar esa fuerza, el ser humano necesita el apoyo y la guía de los poderes basados en la fuente de esa fuerza, es decir, la sabiduría. Para usar con provecho la imaginación, debes saber exactamente lo que quieres en este mundo. Cuando sepas exactamente lo que quieres, haz una representación tan parecida a la vida como sea posible, de lo que tú verías y de lo que tocarías, y de lo que harías si estuviera físicamente presente, para hacerlo lo más real posible. De esta manera podrás manifestar lo que deseas. Evolución humana. Todos nacemos con una imaginación muy activa, como sucede con los niños que viven en un mundo de fantasía durante unos años, la cual se trata de una fase normal del desarrollo de la personalidad. Pero cuando el poder de razonamiento comienza a madurar rápidamente, el niño progresa a un mundo de realismo, un mundo aburridísimo. Muchos jóvenes abandonan casi por completo el uso de su imaginación en esta etapa, y otros hacen uso de su imaginación de una manera constructiva. Es aquí donde los padres juegan un papel muy importante, ya que pueden dar a sus hijos alguna salida creativa para su imaginación, mientras que otros reprimen o inhiben la imaginación del niño. En realidad, cada ser humano tiene una imaginación que puede estar reprimida, distorsionada o inactiva, pero existe y es más potente que la fuerza de la voluntad. Pero cuando existe un conflicto entre ambas, es decir, entre la imaginación y la fuerza de la voluntad, siempre gana la imaginación. Tradición gnóstica. La tradición gnóstica establece que a los seres humanos se nos dio un poder especial que ellos llaman Luminus Epinoia, que representa el poder de la visualización y la imaginación. Más aún, toda la creación llegó a existir gracias a una imaginación primordial llamada Luminous Epinoia. Dice el libro apócrifo de Juan 20:25, en una interpretación personal mía, que el poder de la imaginación fue escondido en el genoma humano para que los parásitos mentales no pudieran alcanzar dicho poder, porque la imaginación puede ayudar a corregir a la sabiduría de su separación de la fuente. Esta corrección se puede utilizar para derrotar a los arcontes. De esto también se habla en el libro Pistis Sophia, que significa sabiduría fiel, del maestro gnóstico Basílides Valentino. Destaco este fragmento. Cuando Pistis vio la impiedad del gobernante jefe, es decir, el demiurgo,
se llenó de cólera. Ella era invisible. Ella dijo: tú estás equivocado, Samael. Esto es Dios ciego. Hay un hombre de luz inmortal que vino a la existencia antes que tú, Cristo, y que aparecerá entre tus formas modeladas. Él te pisoteará con desprecio como se golpea la arcilla del alfarero, y descenderás hacia tu madre, el abismo, junto con todos aquellos que te pertenecen. Peter O'Leary. Precisamente, Luminous Epinoia es el título que publicó el poeta Peter O'Leary, profesor del Instituto de Arte de Chicago, nacido en 1968 en Detroit, Michigan, y que obtuvo un doctorado en teología por la Universidad de Chicago. O'Leary dio un curso que consistía en leer el famoso El paraíso perdido de John Milton, seguido por El matrimonio del cielo y el infierno del poeta William Blake, británico. A su juicio, el poder de la narrativa sagrada es la única fuerza que guía y que puede dirigir la imaginación humana en su alineamiento con la corrección de la sabiduría. En su libro Familia, amigos, antepasados, literarios, políticos y demonios toman su lugar en una visión dantesca del orden y la lucha. Walt Whitman, William Blake, Eurípides, William James, George Talk o Emily Dickinson son presencias que sobrevuelan en sus libros. Teilhard de Chardin. En otro de sus libros, llamado La fosforescencia del pensamiento, procede de un texto de Pierre Teilhard de Chardin que dice así: para un marciano capaz de analizar las radiaciones siderales de forma tanto física como psíquica, la primera característica de nuestro planeta no sería el azul de los mares o el verde de los bosques, sino la fosforescencia del pensamiento. Teilhard de Chardin imaginaba un majestuoso ensamblaje de capas telúricas en nuestro planeta, la última de las cuales se inflama al contacto con la chispa de la conciencia, hasta que todo el planeta queda cubierto de incandescencia, es decir, la fosforescencia. Hay un intento de mostrar en el poema que la conciencia humana y la naturaleza tienen destinos unidos. La naturaleza engendra formas según una energía particular, parece decir O'Leary, y esa energía particular mediante la cual brotan las formas animales, vegetales o terrestres es idéntica a la imaginación visionaria que se manifiesta en poemas como este. Maldad pura. La agenda de los malos se rige bajo el principio del miedo y la esclavitud. Según Carlos Castaneda, los magos gnósticos los denominan arcontes Draco. Los magos sumerios los llaman Anunnaki. Los brujos nahuales o videntes toltecas los llaman voladores. Los chamanes zulú africanos los llaman Chitauri. Los magos germánicos los llaman Teufel. Los rabinos judíos los llaman Samael. Y en términos de la teología cristiana son conocidos como Lucifer, Luzbel, Satanás, Belcebú, Diablo o Demonio, ya que aparecen más de 300 veces en la Biblia. Trabajan a través de la telepatía y la sugestión subliminal, intentando desviarnos de nuestro curso apropiado de evolución. Actúan a través de sistemas autoritarios, incluyendo sistemas de creencias, de modo que causan que los seres humanos se vuelvan en contra de su potencial innato, violen la simbiosis de la naturaleza. Su técnica más exitosa es utilizar algunas ideologías religiosas para insinuar su manera de pensar y sustituir su mentalidad por la nuestra. Los arcontes voladores son pues los responsables indirectos de orquestar las conductas más inhumanas, llevándolas a la violencia extrema en típicos y extraños escenarios mórbidos, macabros y siniestros, rodeados por finales con episodios caóticos. Los textos gnósticos de Nag Hammadi contienen una advertencia a la humanidad para alertarnos de que esas fuerzas pueden alienarnos o zombificarnos, hacernos traicionar y abandonar nuestra propia humanidad. Este es un tema muy largo y complejo, pero este es el mejor resumen que he podido hacer
y como siempre, muchas gracias por escucharme.